tardes. SPEDTEX es el Centro de Información de Educación Especial de Texas. Somos un proyecto de colaboración entre el Centro de Servicios Educativos de la Región 10 y la Agencia de Educación de Texas. Proporcionamos información y recursos que pueden ayudar a los padres a comprender la discapacidad, los derechos y las responsabilidades de su hijo según IDEA, así como facilitar la colaboración cuando hay algunas preocupaciones entre los padres y el distrito escolar. Somos un recurso para padres y educadores y agradecemos cualquier oportunidad de brindar la información, la asistencia y el apoyo necesarios. Nuestra información de contacto está aquí en la pantalla. Cuando tenga preguntas sobre educación especial, comuníquese con nosotros en SPEDTEX. Estaremos felices de ayudarle. I'm sorry, my share is not working. Margiana, do you want to go ahead and introduce us, please, ma'am? Yes, I will. Thank you. Buenas tardes a todos. Soy Margiana Antunes del equipo de especialistas de Partners Resource Network. Conmigo se encuentra la directora de Servicios Estatales de PRN, Cristina Henning, y ambas les agradecemos por la invitación y la participación en este webinar de hoy. Partners Resource Network es una agencia sin fines de lucro que opera la red de centros de capacitación e información para padres en Texas. Nosotros funcionamos gracias a la subvención de la Oficina de Programas Especiales del Departamento de Educación. Y nuestros proyectos son PACT, PATH, PEN y TEAM. En Partners Resource Network nos esforzamos por empoderar y apoyar a las familias de Texas y a las personas afectadas por discapacidades o necesidades especiales de atención médica. Nosotros hacemos esto a través de una red de coordinadores altamente capacitados en las políticas, servicios y recursos locales, así como también los lineamientos a nivel estatal y nacional. Nosotros ofrecemos capacitación, información y asistencia técnica personalizada a padres y jóvenes. Servimos a las familias de niños y jóvenes con discapacidades desde el nacimiento hasta los 26 años de edad, así como en particular a los jóvenes de entre 14 y 26 años que ejercen su propia defensa. Nuestros servicios se brindan en inglés y en español. Para obtener más información, visite nuestro sitio web en prntexas.org y también puedes seguirnos en nuestra página de Facebook. Muchas gracias. Y hoy estamos emocionados de tener al Dr. Justin Potter con nosotros. Él es nuestro director estatal de educación especial en la Agencia de Educación de Texas. Bienvenido, Dr. Potter, y gracias por acompañarnos hoy. Muy buenas tardes, gracias por la oportunidad de hablar con ustedes. Si no hay nada más de SPEDTEX o de PRM, voy a empezar con mi presentación, ¿está bien? Ok, sí. Si puedo compartir mi pantalla, vamos a ver. Siempre es una aventura. Ok. ¿Está mostrando la presentación? No puedo ver a nadie si están... Sí, sí se ve. Sí, sí se ve. Por eso sí se ve. Gracias. Ok, gracias a todo el mundo. Como dijeron, yo soy el Dr. Justin Porter de la Agencia de Educación del Estado de Texas y estoy muy emocionado de estar aquí con ustedes, como siempre, para platicar sobre algunos temas y algunas cosas preguntas que ustedes han mandado a PRN para este webinar. Al principio vamos a pensar de hablar con el Servicio Suplementarios de Educación Especial, o como por sus siglas en inglés, SSES o SSES. A lo mejor lo voy a decir así por hábito. Se recuerda que antes había un programa de SSES que fue para nada más los estudiantes con discapacidades graves y los estudiantes que están más impactados por su discapacidad. Pero ya antes, vamos a empezar con un programa que está más abierto a todos los estudiantes que reciben servicios de educación especial en el estado de Texas. Y estoy muy emocionado de hablar sobre eso con ustedes. Entonces, para empezar con mis pantallas aquí, ¿qué es SSES?
el SSIS otorga una subvención única de $1,500 a las familias de estudiantes de educación especial con discapacidades que están inscritos en una escuela pública en Texas. Las familias pueden usar este dinero para comprar bienes y servicios educativos para sus estudiantes. Es importante entender que este no es dinero en efectivo, no es un cheque, es una cuenta en un mercado en línea en donde se puede comprar estos servicios educativos o bienes. A ver, disculpe. ¿Qué puede comprar su familia? Con los fondos SSIS, las familias pueden comprar bienes y servicios educativos en el mercado SSIS. Unos ejemplos pueden ser como tecnología que se puede ayudar a los estudiantes, computadoras, un iPad, algo así, servicios de terapia física o cosas así si están apropiadas para su estudiante. Estos son servicios y bienes que están más que se agregan a lo que está proporcionando la escuela, como servicios suplementarios, como dice el nombre del programa. ¿A quién califica? Para ser elegible para la subvención SSIS, el estudiante debe de ser actualmente matriculado en una escuela pública de Texas, inscrito en pre-K hasta el 12th grade por el high school, y también ser un estudiante con una discapacidad que recibe servicios de educación especial. Y cuando comienza, como dije antes, había un programa así que todavía estamos usando, pero este es criterio para calificar. Nuevas empiezan el 1 de noviembre de 2021. ¿Existe una fecha límite para presentar la solicitud? En realidad no, pero esta es una subvención por orden de llegada. Las cuentas son limitadas y se anima a las familias con estudiantes elegibles a que presenten su solicitud el 1 de noviembre. En otras palabras, que si ustedes piensan que su niño califica por esto, deben de entregar su solicitud lo más pronto posible, después del 1 de noviembre. ¿Pueden las familias presentar una solicitud más de una vez? No, esta subvención sola se le da una vez por cada estudiante. Las familias solo pueden obtener esta subvención una vez por el estudiante elegible. En la otra presentación había una pregunta de esto, que si en una familia se encuentra más que un estudiante que sería elegible, cada uno de esos estudiantes pueden sacar su propia cuenta. Entonces, si hay tres hijos de familia en una familia que reciben servicios de educación especial y califican por esto, esta familia va a recibir 3 cuentas, pero no más una cuenta por cada estudiante. Si una familia ha presentado una solicitud anteriormente y ahora es elegible por causa del cambio de las pautas de elegibilidad, no es necesario que vuelva a presentar la solicitud. Familias con esta situación pronto recibirán la información de la cuenta. Es decir, que si han presentado una solicitud antes, que no tienen que hacerlo de nuevo porque han cambiado las pautas de elegibilidad, es una palabra difícil para mí, elegibilidad, y vamos a estar en contacto con ustedes. Para más información, les animo a visitar sses.tea.texas.gov y también hay un enlace aquí para ver unos videos de familias que han recibido estas cuentas antes. Después de este webinar, voy a dar esta presentación a PRN y a SpedTex para que lo puedan compartir con ustedes en forma electrónica para que puedan usar estos links aquí, estos enlaces aquí. Y aún en español ya estoy ya sé que hablo demasiado rápido, y si ustedes tienen pregunta, pueden ponerlo en el chat y a lo mejor vamos al fin de las pantallas, vamos a tener oportunidad de responder a algunas de esas preguntas.
Y estas son las preguntas y respuestas que recibí antes de la presentación. Primeramente, sobre instrucción virtual. ¿Cuáles son las opciones de educación virtual que están disponibles para los estudiantes que reciben servicios de educación especial? Es posible que ustedes han escuchado del Senate Bill 15 que apenas pasó y en esta ley proporciona fondos para algunas opciones de aprendizaje virtual. Y algunos de los estudiantes en educación especial serán elegibles para estas opciones. Pero si su escuela no ofrece una opción bajo de Senate Bill 15 o su hijo no cumple con los criterios, el comité ARD debe determinar que se requiere instrucción virtual a largo plazo para la profesión de FAPE, para la Free and Appropriate Public Education. Si no, desafortunadamente no habría opción para sus estudiantes y deben hablar con la escuela directo con esto, sobre eso digo. Si mi estudiante recibe instrucción virtual, ¿cómo se abordará su tiempo de inclusión con los compañeros de educación general? Esa es una cuestión muy ancho, que eso dependerá de forma en que le van a proporcionar la instrucción virtual al niño y en cada situación va a ser diferente. Lo que yo puedo decir a ustedes es que es muy importante que ustedes están hablando y como diciendo de la importancia de la inclusión a sus comités de ARD y a sus escuelas para estar seguro que sus estudiantes siguen de recibir este tiempo de inclusión porque es muy importante. Desafortunadamente no hay una respuesta directa a esta pregunta porque depende en la situación individual en que se encuentra. Hubo un par de preguntas, o más que un par de preguntas diferentes con respecto a la resolución de disputas o quejas. Me gustaría recomendar un seminario web completo dedicado a este tema. He hablado con los de SpedTex y PRN y están investigando cómo lo podemos hacer para mostrarles a ustedes algunas cosas nuevas que hemos hecho para hacer el proceso más fácil y más realmente más fácil para ustedes para hacerlo sin complicaciones. Y también hemos hecho unos cambios en el Dispute Resolution Handbook, que es el manual sobre la resolución de disputas para el Estado. Y me gustaría tener la oportunidad de explicarles a ustedes estos cambios. Preguntas sobre el proceso ARD o la implementación del IEP. El distrito escolar, y desafortunadamente, es algo que escuchamos mucho, que el distrito escolar no está siguiendo el IEP. ¿Cuáles son mis opciones para obtener servicios para mi hijo? Primeramente, siempre les voy a decir que se debe de hablar con el director de su escuela sobre eso, y si no tiene resultados buenos con esto, al director de educación especial del distrito. Si todavía eso no funciona, se puede presentar una queja o un debido proceso de educación especial, y aquí tenemos un enlace para este manual de resolución de conflictos. Después de esa presentación me voy a practicar esa palabra, resolución. ¿Qué debe considerar el comité ARD al determinar la necesidad de servicios complementarios para mi hijo porque ha perdido tanto instrucción debido a COVID? Los comités ARD deben analizar el impacto de los servicios pedidos en el progreso esperado del estudiante y diseñar servicios complementarios apropiados para abordar ese impacto. Muchas veces la gente está esperando que es 1 minuto por 1 minuto. Si han perdido 10 minutos de un servicio, que se deben 10 minutos del servicio. Ese sí puede ser, se puede pasar así,
pero en algunos casos este no es la cosa más apropiada para hacer para el estudiante. Es decir, que se tiene que analizar todos los datos que tienen y hacer un plan que tiene sentido para el estudiante, que de vez en cuando no se necesita exactamente estos minutos para abordar el impacto del perder los servicios, pero sí de vez en cuando sí también. Es nada más que se tiene que analizar todo lo que tienen, toda la información que tienen y hacer un plan individual para el estudiante que tiene sentido para este estudiante. Instrucción acelerada. ¿Cómo puede el comité abordar la necesidad de instrucción acelerada como la requiere House Bill 4545 sin sobrecargar a los estudiantes o familias con servicios? Los comités deben considerar todos los servicios que se brindan al estudiante y diseñar una instrucción acelerada en consecuencia. De vez en cuando, digo de nuevo, voy a decir que este plan tiene que tener sentido para el estudiante individual, que deben de considerar todas las cosas que están pasando con este estudiante, con su horario y el tiempo que tiene, y estar seguro que están haciendo un plan que va a tener éxito para el estudiante. ¿Puede un padre rechazar la instrucción acelerada requerida por HB 4545, 4545? En ese momento no, actualmente. No hay una opción para rechazarlo. Más preguntas sobre servicios complementarios están un poco relacionadas a las otras que apenas hicimos. ¿Qué orientación o financiamiento está brindando la TEA, la TEA a los distritos con respecto a los servicios compensatorios? Mientras durante el principio de la pandemia, las escuelas recibieron orientación de nosotros y luego nuevamente en agosto con la guía de inicio fuerte de 2021 sobre cómo deben considerar la necesidad de servicios compensatorios. Y también a las escuelas se les han proporcionado cantidades significativas de fondos federales que podrían respaldar los servicios compensatorios. Específicamente hay 275 mil millones, millones, lo siento, no mil millones, millones de dólares que están en camino a las escuelas y deben de tener acceso a estos fondos, creo, en 6 o 8 semanas. Y pueden usar estos fondos específicamente para apoyar sus programas de educación especial. Y una de las cosas que nosotros estamos diciendo a las escuelas es que si hay necesidades para los servicios compensatorios, se deben usar este dinero para proporcionarlo. ¿Qué debe hacer un padre si la escuela no tiene un plan para proporcionar servicios compensatorios para su hijo? La primera cosa, absolutamente, solicite una reunión del comité ARD para abordar la necesidad de servicios compensatorios. A lo mejor, con esa pregunta, creo que ha pasado esto, que se ha pasado esta reunión del comité ARD y que ustedes no están de acuerdo con los resultados. Y hay un proceso para eso, para cuando alguien no está de acuerdo con una decisión del ARD, hay un proceso y si ustedes necesitan más información sobre eso, se puede llamar a SPEDTEC y le puede ayudar con esto. También el comité de ARD, la escuela, hubieran debido proporcionar una procedural safeguards que explica todo esto, pero a lo mejor se puede llamar a SPEDTEC también para ayudar con esto. Otra cosa que se puede hacer es hablar con el director de su escuela o de educación especial del distrito, como dije antes, y siempre tiene la opción de hacer una queja o se me olvidó la palabra en español. De vez en cuando se me fue las palabras así. No, nadie me puede ayudar. Sí, doctor, ¿por qué palabra quiere decir?
una due process hearing. No sé por qué se me Oh, el olvidó. proceso legal debido. Muchas gracias, muchas gracias. A phone a friend, gracias. Todo eso se puede encontrar en el manual que mencioné antes de resolución de disputas. Se supone que la tutoría de alto impacto debe reemplazar los servicios compensatorios para los estudiantes con discapacidades. Es decir, que absolutamente que no, ni la instrucción accelerada relacionada con los requisitos de HB 4545, ni la tutoría de alto impacto tienen la intención de reemplazar los servicios compensatorios. Sin embargo, todos los servicios recibidos por el estudiante deben ser considerados por el Comité ARD al abordar el impacto de los servicios IEP perdidos y diseñar planes de servicios compensatorios apropiados. Es decir, que tiene que hacer un plan que tiene sentido para el estudiante, pero para no darle demasiadas cosas que hacer, para no llenar el horario demasiado, pero también por participar en estos dos programas, eso no quita la obligación a la escuela para proporcionar los servicios compensatorios. Y finalmente, la TEA está proporcionando fondos para tutorías de alto impacto, cómo puedo esto impactar o ayudar a los estudiantes con discapacidades. Es que no hay fondos separados para los estudiantes y ni un programa especial para los estudiantes que reciben educación especial al ver con tutorías de alto impacto. Pero los estudiantes con discapacidades deben ser incluidos en el programa de tutoría de alto impacto de la escuela según corresponda. Entonces, es decir que no hay algo diferente ni especial para los estudiantes que reciben servicios de educación especial al ver con este tema, pero deben de estar incluidos como está apropiado en el programa que tiene el distrito. Y ya. A ver. No sé si hubo unas preguntas en el chat o en el Q&A. Gracie, solo vi un par de preguntas, no sé si Liliana las quiere leer. La pregunta que veo aquí es de quiénes califican para la educación virtual bajo el bill del Senado 15. SB 15. Nada más los estudiantes, tenemos una FAQ, unas respuestas a preguntas en el sitio de web de TEA con mucha información específica sobre eso, pero les puedo decir que es opcional, las escuelas no tienen que proporcionarlo, pero si lo van a proporcionar, los estudiantes que van a participar es obligatorio que hayan pasado su STAR, su prueba de STAR en el año anterior. Y hay algunos otros, y tienen que tener como un archivo de asistencia buena y cosas así. Gracie, Dr. Potter, la otra pregunta que veo tiene que ver con el plan de transición. Creo que es una pregunta un poco al sidelines. Sí, pero si es algo muy específico, deben de llamar a SpedTex sí. y ellos le pueden ayudar con esto. Ok, para la mamá que está preguntando sobre cómo se pide un reporte de plan de transición de educación especial a una escuela, para la persona que salió de la escuela charter a la escuela pública, por favor comuníquese directamente con SpedTex para que le puedan responder su pregunta. De nada, Rosa. Gracie, no veo más preguntas, no veo ninguna pregunta en Q&A y no sé si Liliana ve otras, pero ya he revisado todo el chat y no veo ninguna otra pregunta que No, ya no hay más necesitamos preguntas. atender. Sí. Sí. Bueno, pues gracias por acompañarnos el día de hoy. La grabación de esta presentación está en el sitio web de SpedTex, que puede visitarlo a www.spedtex.org.
Y tenga en cuenta que cuando tenga preguntas sobre educación especial, puede comunicarse con nosotros en SpedTex, que estamos aquí para ayudarles. Muchas gracias. Gracias a todos. Sí. Muchas gracias por Muchas invitarnos. gracias, doctor. Bye. Thank you. Hasta luego. Bye-bye.